Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal Chamanismo y algo más. Mi nombre es Victoria Ortiz y soy una psicóloga clínica con una formación en chamanismo andino. Y el día de hoy les vengo a hablar sobre la sombra o aspectos de nosotros que no aceptamos, aspectos que no son bienvenidos y aspectos que preferiríamos ignorar, pero que son parte esencial de nuestra personalidad y de cómo al trabajar con esos aspectos, entre comillas, negativos, cómo al procesarlos en un proceso psicoterapéutico podemos utilizarlos como aliados en la consecución de nuestras metas y en nuestra recuperación personal. Y para esto les voy a compartir una presentación en PowerPoint. Bueno, vamos a hablar el día de hoy acerca de la sombra, que son aspectos de nosotros que no son tan bienvenidos y que preferiríamos que los demás no supieran que tenemos, pero que también son parte de nosotros. ¿Ok? Bueno, am, hace algún tiempo, los estudios de esta psicoanalista llamada Alice Miller abrieron la puerta del entendimiento acerca de cómo el maltrato infantil tenía una influencia negativa en el desarrollo de la personalidad. Ella escribió varios libros. Voy a apagar mi celular porque si no me voy a distraer. Ok, ok, bueno. Entre sus libros más importantes está uno que se llama Por tu propio bien. Y en este libro, yo lo leí hace algunos años cuando estudié la carrera de psicología. Ah, Leer este libro en sí nos mete en un proceso terapéutico, porque es imposible leer el libro sin que se muevan nuestras bases de estabilidad. O sea, hay que leer este libro poco a poco, hay que integrar el conocimiento, hay que procesar lo que esta autora comparte, porque es fuerte. Lo que ella desmantela es la pedagogía de la educación, que en otras palabras, ella descubre que cuando los niños y niñas son creados en ambientes donde hay castigo, donde hay amenazas, donde hay indiferencia, donde hay presión psicológica, esto hace que el niño se fragmente, que fragmente su alma y que, como ya había explicado en otros videos acerca de la división o de la fragmentación, esta fragmentación lo que hace es que la persona tenga problemas en su vida cotidiana, en sus relaciones de pareja y una serie de limitaciones, ¿ok? Y también en este libro ella habla acerca de sus hallazgos en la investigación que hizo sobre asesinos en serie, porque a lo que se dio la tarea esta autora fue de investigar la vida de personas como Hitler, como Stalin, que era un dictador en aquella época, igual que Hitler, de personas pues, que cometían asesinatos muy graves. Entonces, ella quiso descubrir qué era lo que pasaba en la psique de estas personas, qué era lo que pasaba en su vida. Se dio a la tarea de averiguar, pues, antecedentes de la infancia de diferentes personajes siniestros y también de personajes que, que eran poetas. O sea, ella lo que quería descubrir cuál era la diferencia entre las personas que sí cometen un crimen y las personas que canalizan todo el mal que les pudo haber pasado en su niñez para convertirse en personas de bien. Y en este libro ella descubre muchas cosas a los lectores
y cosas muy interesantes acerca de la importancia de validar las emociones del niño, ¿ok? Está muy bueno, se los recomiendo, nada más que no es un libro que se lea en una sola sentada, hay que tomarse su tiempo para asimilar lo que esta autora tiene que compartir. Bueno, eventualmente les voy a compartir los hallazgos de otros autores en esta presentación. Em, Como Alice Miller comparte en sus libros, los papás en otros tiempos, en otras épocas, lo que les recomendaban los abuelos y la sociedad era que había que disciplinar al niño, que había que ponerle límites, que había a los niños en otras épocas los consideraban pequeños tiranos, y no estoy en contra de ponerles límites ni de ponerles reglas, pero Alice Miller habla de una crianza amorosa y en realidad, eh, en nuestra cultura, la cultura occidental, se nos educa para disciplinar al niño de una manera férrea y se nos hace creer que los niños son pequeños manipuladores, pequeños tiranos. No digo que no quieran a veces conseguir sus objetivos haciendo un berrinche, pero hay maneras de hacerlo, ¿cierto? Entonces, lo que dice Alice Miller es que todas esas cuestiones, todas esas actitudes violentas que los padres tienen hacia los niños, lo que hace es que el niño se haga dentro de sí, el niño se divida y dentro de sí exista una guerra consigo mismo, con esa parte dividida. Por ejemplo, si un niño aprende que sus necesidades causan molestia, que el hecho de que quiera que le pongan atención sus papás y que los papás le digan, ahora no, estoy ocupado, después hablamos, y que esto sea constante, el niño divide esa parte en donde él necesita la atención, la separa, la esconde y la pone en una parte de su subconsciente, la entierra para para asegurar su sobrevivencia y para asegurar que los padres lo sigan amando, porque no puede darse el lujo de perder esa relación tan importante con los padres. Entonces, muchas de las características que el niño tiene, las va a poner en el subconsciente, las va a enterrar y las va a dividir y se va a volver un enemigo de esas partes para asegurar su alianza con los padres, ¿ok? Entonces, una parte del mundo infantil, como no tiene la capacidad de asimilar lo que está pasando, utiliza los mecanismos de defensa más primitivos que existen para asegurar que va a seguir teniendo el amor de papá y de mamá o de cualquiera que sea su cuidador. Entonces, él no se puede dar el lujo de perder o ella no se puede dar el lujo de perder el afecto, el amor, prefiere ignorar que necesita atención, que necesita que lo escuchen, prefiere ignorar que tiene miedo, que siente angustia y todo esto lo va a mandar a su subconsciente. ¿Ok? Bueno, otra autora que ha hecho un trabajo fabuloso a la hora de analizar el mundo infantil es una persona muy famosa ahora en las redes sociales que se llama Till Swan. Bueno, la historia de Till Swan es sorprendente porque ella cuenta su historia y ella, antes de volverse una autora inspiracional, cuenta su infancia y ella es hija de unos padres que son hippies en la época de los 60, 70, algo así. Y bueno, sus papás pertenecen como a una especie de congregación religiosa y ella tiene como dotes extrasensoriales. Ella cuando es niña puede ver el aura, puede ver cosas alrededor de las personas, puede pues descifrar cosas que van a pasar, es muy psíquica.
Pero los padres, por su educación y por la limitación que tienen, no ven esto como una cualidad, sino lo ven como un defecto. Entonces la ven a ella como una hija, pues no tan apreciada por las cualidades que no entendían y la rechazan bastante. Entonces, ella era una niña muy sola y en el pueblo de donde ella es, había un profesor que se acerca a la familia. Este profesor, entre comillas, se da cuenta que la niña está siendo desatendida, se acerca a la familia y les dice que él va a venir cada tarde a recogerla para ofrecerle clases. Y la familia, los papás de ella, encantados de la vida, le ceden a este hombre el cuidado de Teal y se la lleva. Bueno, pues este hombre pertenece a un culto satánico y cada tarde se la lleva. Los horrores por los que pasa Teal son indescriptibles. O sea, no solamente abusa de ella sexualmente, sino que la hace participar en ritos obscuros, la hace observar cosas que son aterradoras, que no quiero describir aquí para no asustarlos mucho, pero que de verdad son de poner la piel chinita, porque el grado de trauma al que estuvo expuesta una mujer era para que se volviera psicótica, era para que terminara en un hospital psiquiátrico por todo lo que tuvo que ver, por todo lo que tuvo que pasar. em, no solamente abusó de ella este hombre, sino que abusaron de ella otras personas y la hicieron objeto de muchas cosas terribles para que un niño pueda sobrevivir ante estas cosas tan macabras. Bueno, em, eventualmente, ella, después de pasar 10 años así y que los papás, yo todavía no puedo creer cómo puede haber papás tan negligentes que no se dan cuenta de lo que está pasando un niño, pero los papás de ella decidieron no darse cuenta o ignorarlo si es que vieron que está perdiendo peso, que no era la misma, que regresaba con diferentes cambios y lo ignoraron por 10 años. Ella eventualmente eh, es capaz de escapar de este hombre, se va a otro pueblo y logra que alguien la ayude a iniciar una nueva vida. Bueno, esta mujer era suicida, intentó quitarse la vida varias veces, entró en un proceso terapéutico, hubo personas que la ayudaron, em, y ella, yo estoy segura que canalizó este método porque el grado de sufrimiento al que estuvo expuesta es increíble. Entonces, canalizó este método terapéutico que muchos psicólogos y terapeutas estamos aprendiendo a usar, estamos implementando con nuestros pacientes y que ha tenido buenos resultados. Desarrolló un método para trabajar con las partes divididas, con las partes de sombra que hay en todos nosotros, para poderlas integrar, procesar y para poderlas usar como aliadas a la hora de la recuperación personal. Ahora es muy famosa en las redes sociales. Escribió varios libros importantes, en este caso aquí está un ejemplo. Este libro se llama Anatomía de la Soledad, hay otro que se llama El proceso de la reconexión, en fin, una serie de libros súper importantes y muchos terapeutas han estado entrenándose con ellas. Yo soy una de ellas y de verdad las cosas que ella tiene que compartir son súper valiosas a la hora del trabajo con la sombra de las personas para la recuperación de traumas profundos. Bueno, eh, Teal también habla acerca de que cuando una persona sufre trauma, se divide en su interior. Y yo ya he hablado de esto en otros videos del canal. Entonces, ella habla de que el yo infantil está tan inmaduro para poder hacer frente a las demandas
de los padres de la familia, que cuando está pasando por una situación muy crítica, el yo infantil se divide. Y entonces yo había dicho otras veces que al dividirse, se fragmenta en varias partes y se forman subpersonalidades. O sea, son partes también del mismo niño, la culpa, la envidia, el rechazo, el miedo, pero el niño, en lugar de ver que son partes de sí mismo todos estos aspectos, los toma como rivales. Y entonces empieza una lucha interior con estas partes divididas para, como decía anteriormente, para no perder la conexión que tiene con los cuidadores principales, con los padres. Y bueno, estos aspectos divididos prevalecen hasta la edad adulta, ¿ok? Y son partes de uno mismo. Pero sin embargo, para poder funcionar, la mente lo utiliza como mecanismo de defensa para no morirse de miedo, de desamor, en fin. Y entonces todos estos aspectos que son partes de la totalidad de una persona, todos aspectos caen en sombra. eh, la culpa, la vergüenza, la ira, el miedo, el rechazo, la envidia, son partes de uno mismo, pero hay que hacer un trabajo profundo para poder hacer una reconexión, porque si no se hace, estos aspectos que son partes de uno mismo, pero que están divididos, con los que estamos en pelea, se pueden volver pues nuestros saboteadores interiores, ¿ok? Hay otros métodos terapéuticos que se utilizan también para trabajar con la sombra y bueno, en estos métodos terapéuticos para trabajar con la sombra, se dice que estas partes divididas son como si fueran miembros de una familia, es decir, viven dentro de nosotros, pero como los tenemos rechazados, como los tenemos congelados, como no les permitimos intervenir de manera consciente, es como si tuviéramos una lucha constante en nuestro interior porque no sabemos qué hacer con ellos y cómo reaccionar cuando están operando en nuestras vidas, ¿ok? Bueno, mm, entonces, al fragmentarse el yo, cuando estamos atravesando una crisis, un trauma, una separación, un duelo, una enfermedad, cuando pasamos por un accidente, a estas partes de la mente infantil se dividen y pasan a ser como si se tratara de un teatro y nosotros fuéramos los actores principales, como si hubiera otros protagonistas que no tendrían que subir al escenario, pero que si el actor principal se descuida, pueden subirse al escenario, tomar el micrófono y tomar el mando. Por eso se tiene que hacer un trabajo de integración de esos aspectos para lograr una relación más sana con estas partes de nuestra personalidad. ¿Ok? Bueno, en uno de los videos anteriores hablaba de la máscara, que es la parte de nosotros que trata de ser agradable ante los demás. Eh, como no nos podemos permitir que no nos amen cuando somos niños, aprendemos a ser agradables, aprendemos a complacer, aprendemos a cargar cargas, entre comillas, perdón por el pleonasmo, aprendemos a cargar cosas que no nos corresponden porque preferimos ser gustados, preferimos ser aceptados a que nos rechacen abiertamente, ¿ok? Y entonces empezamos a crear una máscara, o sea, un yo ideal al que presentamos al mundo y que es agradable y que acepta y que
y que es complaciente y que es generoso y que nunca se cansa y que siempre tiene tiempo para los demás. Entonces, para asegurar que nos quieran, ¿ok? Pero por otro lado, no solamente construimos esa máscara, sino también todos esos aspectos rechazados de los que había hablado, como la envidia, la culpa, la vergüenza, el miedo, caen en sombra. Y mientras más inconscientes seamos, mientras menos estemos en contacto con nuestras emociones y con lo que está pasando dentro de nuestra mente, todos esos aspectos van a caer en sombra y van a intervenir en nuestra vida de una manera inesperada, si no los atendemos. ¿Ok? Entonces, ya, ok, ahorita me regreso a la cápsula anterior. Em, Hay personas que hacen viajes con medicina y eso está muy bien. O sea, de repente que pueden tomar ayahuasca, peyote, honguitos, y eso está súper bien. Yo no estoy criticando. De hecho, alguna vez yo he tomado estas medicinas, pero lo que pasa al tomar estas medicinas es que se abren portales. Nosotros existimos en este nivel de realidad, pero hay otros niveles de realidad, hay otras dimensiones, hay otros seres que coexisten con nosotros. Entonces, si no se hace de una manera adecuada, estos viajes pueden provocar, al abrir esas puertas dimensionales, perdón, em, como nos salimos literalmente de nuestro cuerpo, nuestra alma sale del cuerpo para ir a otros planos, nuestra casa, que es nuestro cuerpo, se queda vacía, o sea, se queda sin vigilancia. Entonces, por esto hay personas que al hacer estos viajes, si no están acompañados por una persona que esté capacitada para el cuidado, eh, pudiera ser que hubiera una intromisión de otros seres, de otros planos que no son de la luz, porque como nuestra casa está sin nadie que esté presente, es decir, es como si dejáramos la puerta abierta y que otros seres que necesitan una casa se dan cuenta que está disponible porque la puerta está abierta, perdón. Entonces, entran a nuestra casa si no estamos conscientes cuando estamos haciendo este tipo de trabajo con plantas sagradas. Entonces, es importante saber que hay otros planos, que hay otros mundos y que hay otros seres en espera de habitar un espacio que no está siendo cuidado, que no está siendo custodiado. ¿Ok? Bueno, eh, cada uno de nosotros eh, tiene la influencia de su linaje, no solamente de su linaje femenino, sino de su linaje masculino. Entonces, cuando no se trabaja con esos aspectos que negamos de nosotros mismos, no solamente estamos dejando nuestra casa desprotegida, y por otro lado también todas las heridas que hayamos vivido a nivel ancestral por parte de nuestras abuelas, nuestros abuelos, todas las cargas que ellos hayan tenido, si hubo abuelos que vivieron miseria, bancarrota, abuso, etcétera. Todas esas heridas, si no se sanan, si no hay alguien del linaje que sane eso dentro de sí, no solamente va a influenciar su vida, sino que va a impedir su desarrollo. Entonces, son pocas las personas que se dedican a echarse un clavado a su interior para sanar estas heridas, porque es importante que nosotros rompamos esas cadenas con, eh, con los contratos tóxicos que lleguemos a haber hecho con los abuelos, las abuelas, y para no repetir la historia de abuso, de dolor, en fin, o sea, nosotros tenemos que ser los dueños de nuestro propio destino y a pesar de que hayamos encarnado en cierto linaje, a pesar de que hayamos
hecho el acuerdo de encarnar con cierta familia, también nuestra responsabilidad es sanar esas heridas a nivel ancestral. Ahora, no solamente tenemos esa influencia de las limitaciones y las heridas de nuestro árbol genealógico, también tenemos la influencia de la mente colectiva, que también se le conoce como egregor. O sea, cuando no estamos presentes en nuestro cuerpo, en nuestra alma, somos fácilmente influenciables por el pensamiento colectivo, ¿ok? Por eso dicen que hay un dicho mexicano que dice, el que con lobos anda, aullar se enseña. Es decir, que si no estamos conscientes de nuestros pensamientos, si no hacemos algo para anclarnos, si no hacemos ejercicios para limpiar, si no hacemos eh, como ciertas conexiones me refiero, por ejemplo, a prácticas como la meditación, pasar tiempo en la naturaleza, todas esas prácticas nos anclan y protegen nuestra burbuja, nuestro campo energético. Si no tenemos ese tipo de prácticas, somos fácilmente influenciables por las heridas que están vigentes a nivel de ADN, traumas ancestrales, y por otro lado también estamos siendo expuestos a la influencia del pensamiento colectivo, del pensamiento de la totalidad o de las personas con las que estemos conviviendo, ¿ok? Bueno, entonces, para, para entrar en un proceso de trabajo con la sombra se requiere ir al interior, al interior donde nace nuestro miedo y para encontrarnos con nuestro niño o niña interior y para trabajar con esos miedos que viven allí, con esas sombras, con esas partes de nosotros que rechazamos, que no son tan bien vistas, para poder sanar esa relación y para que una vez sanada esa relación con esos aspectos que son parte también de nuestra totalidad, podamos seguir adelante con nuestras vidas. Y al trabajar con esos aspectos, como decía, al entrar en un proceso de eh, renovar, de transformar esta relación, estamos nosotros alimentando un potencial muy grande que vive dentro de nosotros para poder conseguir nuestros objetivos, nuestras metas y para poder convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, ¿ok? Bueno, para ello hay que echarse un clavado al mundo infantil o del niño interior para poder integrar aspectos de luz y de oscuridad dentro de nosotros y para poder emerger dentro de nuestro ser con una totalidad. Y bueno, aquí quise ponerles un ejemplo de este corazón. No sé si saben de la tradición, no me acuerdo si es china o japonesa, creo que es japonesa, en donde cuando se rompe una taza, no se deshacen de ella, sino que juntan los pedazos y los tienen una especie como de pegamento dorado, en donde se unen esas partes, lo utilizan para unir las piezas rotas y para que emerja una nueva pieza. Entonces, esta es la idea de esta integración de la luz y la oscuridad. Y bueno, em, les recomiendo los libros que les sugerí de Alice Miller, Por tu propio bien, El drama del niño dotado, de Till Swan, El proceso de la integración, la reconexión ay, no me acuerdo cuál fue el otro libro que les sugerí, voy a verlo rápidamente. Anatomía de la soledad, ¿ok? Bueno, son trabajos muy importantes y la persona que esté interesada en un trabajo personal con su sombra, puede escribirme. Voy a dejar abajo los datos eh, de mi teléfono para que se puedan poner en contacto conmigo y los que quieran participar en el rito
de sanación del útero para trabajar con las memorias de dolor que hay en sus vidas, me pueden escribir al teléfono que está abajo. En el video anterior a este, no sé si es el anterior o el que está antes de ese, está el taller que voy a hacer acerca de la sanación del útero. Bueno, pues muchas gracias. Eso fue todo el día de hoy y espero que les sea de utilidad esta información. Muchas gracias por ser miembros del canal y si gustan compartir, se los voy a agradecer y denle clic a la campanita para recibir las nuevas notificaciones. Gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego.